Testimonio de Primitivo Quispe. Señores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señores miembros de APRODE, señores de la prensa nacional e internacional y público en general, permítanme declarar en honor a la verdad los sucesos ocurridos en mi pueblo, Acomarca, desde el año 1983 hasta 1985. Tal es el caso, al amanecer 3 de septiembre, incursionan los militares destacados en la provincia de Vicashuamán, más o menos aproximadamente 12 efectivos a las 4 de la mañana, simple y llanamente justificando que ellos estaban rastreando o en persecución a los terroristas. En ello, a esa hora, a las 4 de la mañana, incursionan casa por casa, donde incursiona a la casa de mi hermano, que era profesor, que trabajaba en el pueblo Acomarca, matando a su esposa, a sus 2 hijos y a mi tía. A mi hermano lo sacan a la calle y en la calle lo asesinan. Después, así buscando, llega a mi casa y exactamente llega claro a mi casa, donde yo ya estaba despierto a esa hora. Escuché el sonido, los pasos de los militares y a la vez cargan su arma. Momentos yo, asustado, tenía que escapar por la ventana, dejando a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, otra prima más. Bueno, cuando sintieron que yo estaba escapando, a mi atrás comienzan a soltar balas, y peor yo, asustado, tenía que retirarme fuera del pueblo, donde al retirarme fuera del pueblo ya no sabía nada que pasaba en el pueblo, cuando realmente todo el día no he regresado al pueblo. Después, al atardecer, la gente comenzaba a hacer su retirada, porque los militares habían amenazado, si es que regresaran, iban a matar a todos, donde ellos, al encontrarme, me informan que han matado a mis familias, a mi mamá en mi casa, a mi esposa, a mi prima, dejando a mis 2 niños. Después de ahí pasa a donde mis 2 tíos ancianos, esposo y esposa, lo asesinan también. Al amanecer, los militares reúnen a toda la comunidad en la plaza principal, donde justifican su demencia, que han asesinado a los terrucos y tienen que enterrar inmediatamente. Bueno, la gente, asustada, ha enterrado en ese momento, sin cajón y sin nada. Al hacer eso, hacen su retirada los militares, saqueando nuestros hogares, llevando todos los artefactos domésticos, como el caso radio, grabadora, linternas, máquina de escribir. Por último, de mi madre anciana llevó 30 cabezas de ovinos. Todo esto suceso realmente nadie ha denunciado. Yo era única sobreviviente ahí, en la comarca. Parte de mi familia es claro, radicaban en Lima. Tengo un hermano mayor, se radica hasta actual en Lima. Ha denunciado sobre los casos, pero no era escuchado. Es el caso de la primera matanza en el pueblo Acomarca. Desde la fecha, Acomarca realmente ya era un punto clave para los militares. Llegar cualquier momento, robar, saquear sus cosas, y la gente prácticamente eran asustados, y algunos comuneros prácticamente ya se iban a otros lugares, especialmente hacia la capital, no, hacia Ica, así. Otro caso, pasando realmente el caso de Acomarca y Yoquiapampa. Yoquiapampa es un sitio, no es pueblo. Siempre cada año después de la cosecha bajan a abonar sus terrenitos con sus animales menores, como cabras, ovejas, así casi todo prácticamente hasta que llegue la siembra. En eso, el 14 de agosto incursionan al sitio los militares, aproximadamente unos 24 efectivos. Llegan por 2 sitios, uno de ellos comandado, según dice, por Telmo Hurtado Hurtado, y el otro capitán o teniente Rondón. Bueno, incursionan a la zona. La gente prácticamente vivía cada una en sus chozas. No eran casas, sino chozas. Incursionan choza por choza, reuniendo a la gente. Para eso, inclusive los puntos de la salida los cierran, porque algunos de susto, asustados los jóvenes más que nada, hacían su retirada. Al ver que ahí estaban llegando los militares, ya bueno, más que nada quedaron ahí mujeres, niños, ancianos, madres restantes. Bueno, reúnen más o menos a parte céntrica 17 de Yoquapampa, ¿no? Con el cuento que van a hacer una asamblea, pero siempre reventando sus balas. Bueno, la gente que se quedó ahí se reúnen inconscientemente prácticamente en esa pampa gritando. ¿Qué cosas preguntarían? Yo estaba presente ahí, pero hice mi retirada más o menos cercano a un bosque. De ahí yo miraba, inclusive de esa pampa las mujeres jóvenes arrastrando lo llevaban a un montículo cercano. Y otros han visto también así ocultos, eso llevaban para violar, hacían gritar. Después de hacer todo esto, lo hacen formar en columna de 2, una columna de mujeres y otra columna de varones, y así, a una distancia más o menos donde hay 2 chozas o 2 casas, casitas, no tampoco, una casa grande, 2 casas juntas, ahí lo dirigen más o menos, a 200 metros de distancia, ahí, ¿no? Lo meten realmente mujeres, niños a una casa, a otra casa a los varones.
Después de hacerlo eso, comienzan a soltar sus balas, hasta parapitándose. Después de eso sueltan bombas. Cuando lo soltaron bombas, comienzan a incendiarse las casas y prácticamente ahí lo silenciaron a 69 personas, niños, ancianos, mujeres. Al hacer eso, los militares, más o menos las 11 de la mañana, se hacen su retirada. Se retiran hacia Comarca, hacia el pueblo, a una subida. Cuando estaban subiendo, ven a una señora, aparece una anciana ahí, que inmediatamente agarra un balde y lleva agua, posiblemente para apagar lo que estaba incendiándose. Entonces, al ver, mandan nuevamente a un soldado para que asesine a esa anciana. Al llegar, efectivamente lo asesina, a la anciana también, haciendo sentar en un rincón, amarrando con una soguilla. Así de paso, no solamente, claro, siempre tienen costumbre los militares saquear, robar, claro, violar. Todo eso ha hecho realmente en mi pueblo. Esto realmente nadie lo sabe. Hay una incógnita. ¿Por qué asesinaron? Creo que el teniente Telmo Hurtado se justifica que no. Entre ellos se mataron, o bueno, a los terrucos hemos matado. Entonces así fue los sucesos de Yoquiapampa. Lamentablemente esa gente, ¿qué culpa tenía? ¿Ahí he encontrado terrucos? No han encontrado. Por lo que la gente vivía ahí en sus chacras, pensaron que estos son terrucos. Por eso del pueblo han escapado, diciendo. Todo eso era su justificación de los militares. Después de eso, también mi pueblo ya estaba diezmándose, ya no había habitantes, ya no funcionaban sus escuelas, pero seguía incursionando, seguía matando. Hay más de una decena de desapariciones que ahorita no me acuerdo sus nombres inclusive. Hay un montón de desapariciones, seguía matando. 9 hasta 13 de septiembre por ahí seguían matando a la gente. Lo que encontraban, si encontraban dos, mataban, si encontraban tres, tres mataban, así. Entonces mi pueblo realmente era pues un pueblo, no sé, un pueblo ajeno dentro del Perú. Otra gente de repente a ellos consideraban como animales, ¿no? Sí, así es la situación de mi pueblo comarca. Después de eso, ¿no? Los militares ahora ya, bueno, llegaron los investigadores. Yo también soy docente, pero laboraba en ese pueblo. Pero esa fecha ya no laboré ahí, sino estaba destacado en otro sitio. Siempre visitaba nomás a mi pueblo, pero muchas veces ya no encontraba gente. Así fue el caso de mi pueblo comarca. Ahora realmente mi pueblo sufre, llora, como se dice, suda sangre, y pide hasta mientras que esos culpables sigan en libertad que no van a ser juzgados. Mi pueblo nunca olvidará, sus heridas no se curará. Eso es a grandes rasgos. Quisiera aumentarlo de eso. Después de 3 días, cadáveres han sido enterrados por nosotros mismos, algo de 10 personas. Encontramos prácticamente chicharronadas, pedazos. Uno tenía que agarrar con la mano y enterrar en fosa común. Prácticamente hemos encontrado solamente parte del cuerpo. Ya no tenía sus brazos, ya no tenía piernas, así. Esto es lamentable, que creo que en el mundo no ha pasado esas cosas, ¿no? Así semejante. Testimonio de Primitivo Quispe. Señores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señores miembros de APRODE, señores de la prensa nacional e internacional y público en general, permítanme declarar en honor a la verdad los sucesos ocurridos en mi pueblo, a comarca, desde el año 1983 hasta 1985. Tal es el caso, al amanecer 3 de septiembre, incursionan los militares destacados en la provincia de Vicalsuamán, más o menos aproximadamente 12 efectivos a las 4 de la mañana, simple y llanamente justificando que ellos estaban rastreando web persecución a los terroristas. En ello, a esa hora, a las 4 de la mañana, incursionan casa por casa, donde incursiona a la casa de mi hermano, que era profesor, que trabajaba en el pueblo a comarca, matando a su esposa, a sus 2 hijos y a mi tía. A mi hermano lo sacan a la calle y en la calle lo asesinan. Después, así buscando, llega a mi casa y exactamente llega claro a mi casa, donde yo ya estaba despierto a esa hora. Escuché el sonido, los pasos de los militares y a la vez cargan su arma. Momentos yo, asustado, tenía que escapar por la ventana, dejando a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, otra prima más. Bueno, cuando sintieron que yo estaba escapando, a mí atrás comienzan a soltar balas, y peor yo, asustado, tenía que retirarme fuera del pueblo, donde al retirarme fuera del pueblo ya no sabía nada que pasaba en el pueblo, cuando realmente todo el día no he regresado al pueblo. Después, al atardecer, la gente comenzaba a hacer su retirada, porque los militares habían amenazado, si es que regresaran, iban a matar a todos, donde ellos, al encontrarme, me informan que han matado a mis familias, a mi mamá en mi casa, a mi esposa, a mi prima, dejando a mis 2 niños. Después de ahí, pasa a donde mis 2 tíos ancianos, esposo y esposa, lo asesinan también.
Al amanecer, los militares reúnen a toda la comunidad en la plaza principal, donde justifican su demencia, que han asesinado a los terrucos y tienen que enterrar inmediatamente. Bueno, la gente, asustada, ha enterrado en ese momento, sin cajón y sin nada. Al hacer eso, hacen su retirada los militares, saqueando nuestros hogares, llevando todos los artefactos domésticos, como el caso radio, grabadora, linternas, máquina de escribir. Por último, mi madre anciana llevó 30 cabezas de ovinos. Todo esto suceso realmente nadie ha denunciado. Yo era única sobreviviente ahí, en la comarca. Parte de mi familia, es claro, radicaban en Lima. Tengo un hermano mayor, se radica hasta actual en Lima. Ha denunciado sobre los casos, pero no era escuchado. Es el caso de la primera matanza en el pueblo a comarca. Desde la fecha, a comarca realmente ya era un punto clave para los militares. Llegar cualquier momento, robar, saquear sus cosas, y la gente prácticamente eran asustados, y algunos comuneros prácticamente ya se iban a otros lugares, especialmente hacia la capital, no, hacia Ica, así. Otro caso, pasando realmente el caso de Acomarca y Yoquiapampa. Yoquiapampa es un sitio, no es pueblo. Siempre cada año después de la cosecha bajan a abonar sus terrenitos con sus animales menores, como cabras, ovejas, así casi todo prácticamente hasta que llegue la siembra. En eso, el 14 de agosto incursionan al sitio los militares, aproximadamente unos 24 efectivos. Llegan por dos sitios, uno de ellos comandado, según dice, por Telmo Hurtado Hurtado, y el otro capitán o teniente Rondón. Bueno, incursionan a la zona. La gente prácticamente vivía cada una en sus chozas. No eran casas, sino chozas. Incursionan choza por choza, reuniendo a la gente. Para eso, inclusive los puntos de la salida los cierran, porque algunos de susto, asustados los jóvenes más que nada, hacían su retirada. Al ver que ahí estaban llegando los militares, ya bueno, más que nada quedaron ahí mujeres, niños, ancianos, madres restantes. Bueno, reúnen más o menos a parte céntrica 17 de Yoquapampa, ¿no? Con el cuento que van a hacer una asamblea, pero siempre reventando sus balas. Bueno, la gente que se quedó ahí se reúnen inconscientemente prácticamente en esa pampa gritando. ¿Qué cosas preguntarían? Yo estaba presente ahí, pero hice mi retirada más o menos cercano a un bosque. De ahí yo miraba, inclusive de esa pampa las mujeres jóvenes arrastrando lo llevaban a un montículo cercano. Y otros han visto también así ocultos, eso llevaban para violar, hacían gritar. Después de hacer todo esto, lo hacen formar en columna de dos, una columna de mujeres y otra columna de varones, y así, a una distancia más o menos donde hay dos chozas o dos casitas, no tampoco, una casa grande, dos casas juntas, ahí lo dirigen más o menos, a 200 metros de distancia, ahí, ¿no? Lo meten realmente mujeres, niños a una casa, a otra casa a los varones. Después de hacerlo eso, comienzan a soltar sus balas, hasta parapitándose. Después de eso sueltan bombas. Cuando lo soltaron bombas, comienzan a incendiarse las casas y prácticamente ahí lo silenciaron a 69 personas, niños, ancianos, mujeres. Al hacer eso, los militares, más o menos las 11 de la mañana, se hacen su retirada. Se retiran hacia Comarca, hacia el pueblo, a una subida. Cuando estaban subiendo, ven a una señora, aparece una anciana ahí, que inmediatamente agarra un balde y lleva agua, posiblemente para apagar lo que estaba incendiándose. Entonces, al ver, mandan nuevamente a un soldado para que asesine a esa anciana. Al llegar, efectivamente lo asesina, a la anciana también, haciendo sentar en un rincón, amarrando con una soguilla. Así de paso, no solamente claro, siempre tienen costumbre los militares saquear, robar, claro, violar. Todo eso hecho realmente en mi pueblo. Esto realmente nadie lo sabe. Hay una incógnita. ¿Por qué asesinaron? Creo que el teniente Telmo Hurtado Hurtado se justifica que no. Entre ellos se mataron, o bueno, a los terrucos hemos matado. Entonces así fue los sucesos de Yoquiapampa. Lamentablemente esa gente, ¿qué culpa tenía? ¿Ahí encontrado terrucos? No han encontrado. Por lo que la gente vivía ahí en sus chacras, pensaron que estos son terrucos. Por eso del pueblo han escapado, diciendo. Todo eso era su justificación de los militares. Después de eso, también mi pueblo ya estaba diezmándose, ya no había habitantes, ya no funcionaban sus escuelas, pero seguía incursionando, seguía matando. Hay más de una decena de desapariciones que ahorita no me acuerdo sus nombres inclusive. Hay un montón de desapariciones, seguía matando. 9 hasta 13 de septiembre por ahí seguían matando a la gente. Lo que encontraban, si encontraban dos, mataban, si encontraban tres, tres mataban, así.
Entonces mi pueblo realmente era pues un pueblo, no sé, un pueblo ajeno dentro del Perú. Otra gente de repente a ellos consideraban como animales, ¿no? Sí, así es la situación de mi pueblo o comarca. Después de eso, ¿no? Los militares ahora ya, bueno, llegaron los investigadores. Yo también soy docente, pero laboraba en ese pueblo. Pero esa fecha ya no laboré ahí, sino estaba destacado en otro sitio. Siempre visitaba nomás a mi pueblo, pero muchas veces ya no encontraba gente. Así fue el caso de mi pueblo o comarca. Ahora realmente mi pueblo sufre, llora, como se dice, suda sangre, y pide hasta mientras que esos culpables sigan en libertad que no van a ser juzgados. Mi pueblo nunca olvidará, sus heridas no se curará. Eso es, a grandes rasgos. Quisiera aumentarlo de eso. Después de 3 días, cadáveres han sido enterrados por nosotros mismos, algo de 10 personas. Encontramos prácticamente chicharronadas, pedazos, uno tenía que agarrar con la mano y enterrar en fosa común. Prácticamente hemos encontrado solamente parte del cuerpo, ya no tenía sus brazos, ya no tenía piernas, así. Esto es lamentable, que creo que en el mundo no ha pasado esas cosas, ¿no? Así semejante. Testimonio de Primitivo Quispe. Señores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señores miembros de APRODE, señores de la prensa nacional e internacional y público en general, permítanme declarar en honor a la verdad los sucesos ocurridos en mi pueblo, a comarca, desde el año 1983 hasta 1985. Tal es el caso, al amanecer 3 de septiembre, incursionan los militares destacados en la provincia de Vicalsuamán, más o menos aproximadamente 12 efectivos a las 4 de la mañana, simple y llanamente justificando que ellos estaban rastreando web persecución a los terroristas. En ello, a esa hora, a las 4 de la mañana, incursionan casa por casa, donde incursiona a la casa de mi hermano, que era profesor, que trabajaba en el pueblo a comarca, matando a su esposa, a sus 2 hijos y a mi tía. A mi hermano lo sacan a la calle y en la calle lo asesinan. Después, así buscando, llega a mi casa y exactamente llega claro a mi casa, donde yo ya estaba despierto a esa hora. Y escuché el sonido, los pasos de los militares y a la vez cargan su arma. Momentos yo, asustado, tenía que escapar por la ventana, dejando a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, otra prima más. Bueno, cuando sintieron que yo estaba escapando, a mí atrás comienzan a soltar balas, y peor yo, asustado, tenía que retirarme fuera del pueblo, donde al retirarme fuera del pueblo ya no sabía nada que pasaba en el pueblo, cuando realmente todo el día no he regresado al pueblo. Después, al atardecer, la gente comenzaba a hacer su retirada, porque los militares habían amenazado, si es que regresaran, iban a matar a todos, donde ellos, al encontrarme, me informan que han matado a mis familias, a mi mamá en mi casa, a mi esposa, a mi prima, dejando a mis 2 niños. Después de ahí, pasa a donde mis 2 tíos ancianos, esposo y esposa, lo asesinan también. Al amanecer, los militares reúnen a toda la comunidad en la plaza principal, donde justifican su demencia, que han asesinado a los terrucos y tienen que enterrar inmediatamente. Bueno, la gente, asustada, ha enterrado en ese momento, sin cajón y sin nada. Al hacer eso, hacen su retirada los militares, saqueando nuestros hogares, llevando todos los artefactos domésticos, como el caso radio, grabadora, linternas, máquina de escribir. Por último, mi madre anciana llevó 30 cabezas de ovinos. Todo esto suceso realmente nadie ha denunciado. Yo era única sobreviviente ahí, en la comarca. Parte de mi familia, es claro, radicaban en Lima. Tengo un hermano mayor, se radica hasta actual en Lima. Ha denunciado sobre los casos, pero no era escuchado. Es el caso de la primera matanza en el pueblo a comarca. Desde la fecha, a comarca realmente ya era un punto clave para los militares. Llegar cualquier momento, robar, saquear sus cosas, y la gente prácticamente eran asustados, y algunos comuneros prácticamente ya se iban a otros lugares, especialmente hacia la capital, no, hacia Ica, así. Otro caso, pasando realmente el caso de Acomarca y Yoquiapampa. Yoquiapampa es un sitio, no es pueblo. Siempre cada año después de la cosecha bajan a abonar sus terrenitos con sus animales menores, como cabras, ovejas, así casi todo prácticamente hasta que llegue la siembra. En eso, el 14 de agosto incursionan al sitio los militares, aproximadamente unos 24 efectivos. Llegan por 2 sitios, uno de ellos comandado, según dice, por Telmo Hurtado Hurtado, y el otro capitán o teniente Rondón. Bueno, incursionan a la zona. La gente prácticamente vivía cada una en sus chozas. No eran casas, sino chozas. Incursionan choza por choza, reuniendo a la gente.
Para eso, inclusive los puntos de la salida los cierran, porque algunos de susto, asustados los jóvenes más que nada, hacían su retirada. Al ver que ahí estaban llegando los militares, ya bueno, más que nada quedaron ahí mujeres, niños, ancianos, madres restantes. Bueno, reúnen más o menos a parte céntrica 17 de Yoquapampa, ¿no? Con el cuento que van a hacer una asamblea, pero siempre reventando sus balas. Bueno, la gente que se quedó ahí se reúnen inconscientemente prácticamente en esa pampa gritando. ¿Qué cosas preguntarían? Yo estaba presente ahí, pero hice mi retirada más o menos cercano a un bosque. De ahí yo miraba, inclusive de esa pampa las mujeres jóvenes arrastrando lo llevaban a un montículo cercano. Y otros han visto también así ocultos, eso llevaban para violar, hacían gritar. Después de hacer todo esto, lo hacen formar en columna de dos, una columna de mujeres y otra columna de varones, y así, a una distancia más o menos donde hay dos chozas o dos casas, casitas, no tampoco, una casa grande, dos casas juntas, ahí lo dirigen más o menos, a 200 metros de distancia, ahí, ¿no? Lo meten realmente mujeres, niños a una casa, a otra casa a los varones. Después de hacerlo eso, comienzan a soltar sus balas, hasta parapitándose. Después de eso sueltan bombas. Cuando lo soltaron bombas, comienzan a incendiarse las casas y prácticamente ahí lo silenciaron a 69 personas, niños, ancianos, mujeres. Al hacer eso, los militares, más o menos las 11 de la mañana, se hacen su retirada. Se retiran hacia Comarca, hacia el pueblo, a una subida. Cuando estaban subiendo, ven a una señora, aparece una anciana ahí, que inmediatamente agarra un balde y lleva agua, posiblemente para apagar lo que estaba incendiándose. Entonces, al ver, mandan nuevamente a un soldado para que asesine a esa anciana. Al llegar, efectivamente lo asesina, a la anciana también, haciendo sentar en un rincón, amarrando con una soguilla. Así de paso, no solamente, claro, siempre tienen costumbre los militares saquear, robar, claro, violar. Todo eso ha hecho realmente en mi pueblo. Esto realmente nadie lo sabe. Hay una incógnita. ¿Por qué asesinaron? Creo que el teniente Telmo Hurtado Hurtado se justifica que no. Entre ellos se mataron, o bueno, a los terrucos hemos matado. Entonces así fue los sucesos de Yoquiapampa. Lamentablemente esa gente, ¿qué culpa tenía? ¿Ahí encontrado terrucos? No han encontrado. Por lo que la gente vivía ahí en sus chacras, pensaron que estos son terrucos. Por eso del pueblo han escapado, diciendo. Todo eso era su justificación de los militares. Después de eso, también mi pueblo ya estaba diezmándose, ya no había habitantes, ya no funcionaban sus escuelas, pero seguía incursionando, seguía matando. Hay más de una decena de desapariciones que ahorita no me acuerdo sus nombres inclusive. Hay un montón de desapariciones, seguía matando. 9 hasta 13 de septiembre por ahí seguían matando a la gente. Lo que encontraban, si encontraban dos, mataban, si encontraban tres mataban, así. Entonces mi pueblo realmente era pues un pueblo, no sé, un pueblo ajeno dentro del Perú. Otra gente de repente a ellos consideraban como animales, ¿no? Sí, así es la situación de mi pueblo o comarca. Después de eso, ¿no? Los militares ahora ya, bueno, llegaron los investigadores. Yo también soy docente, pero laboraba en ese pueblo. Pero esa fecha ya no laboré ahí, sino estaba destacado en otro sitio. Siempre visitaba nomás a mi pueblo, pero muchas veces ya no encontraba gente. Así fue el caso de mi pueblo o comarca. Ahora realmente mi pueblo sufre, llora, como se dice, suda sangre, y pide hasta mientras que esos culpables sigan en libertad que no van a ser juzgados. Mi pueblo nunca olvidará, sus heridas no se curará. Eso es a grandes rasgos. Quisiera aumentarlo de eso. Después de 3 días, cadáveres han sido enterrados por nosotros mismos, algo de 10 personas. Encontramos prácticamente chicharronadas, pedazos, uno tenía que agarrar con la mano y enterrar en fosa común. Prácticamente hemos encontrado solamente parte del cuerpo, ya no tenía sus brazos, ya no tenía piernas, así. Esto es lamentable, que creo que en el mundo no ha pasado esas cosas, ¿no? Así semejante. Testimonio de Primitivo Quispe. Señores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señores miembros de APRODE, señores de la prensa nacional e internacional y público en general, permítanme declarar en honor a la verdad los sucesos ocurridos en mi pueblo, a comarca, desde el año 1983 hasta 1985. Tal es el caso, al amanecer 3 de septiembre, incursionan los militares destacados en la provincia de Vicalsuamán, más o menos aproximadamente 12 efectivos a las 4 de la mañana, simple y llanamente justificando que ellos estaban rastreando o en persecución a los terroristas.
En ello, a esa hora, a las 4 de la mañana, incursionan casa por casa, donde incursiona a la casa de mi hermano, que era profesor, que trabajaba en el pueblo a comarca, matando a su esposa, a sus 2 hijos y a mi tía. A mi hermano lo sacan a la calle y en la calle lo asesinan. Después, así buscando, llega a mi casa y exactamente llega claro a mi casa, donde yo ya estaba despierto a esa hora, y escuché el sonido, los pasos de los militares y a la vez cargan su arma. Momentos yo, asustado, tenía que escapar por la ventana, dejando a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, otra prima más. Bueno, cuando sintieron que yo estaba escapando, a mi atrás comienzan a soltar balas, y peor yo, asustado, tenía que retirarme fuera del pueblo, donde al retirarme fuera del pueblo ya no sabía nada que pasaba en el pueblo, cuando realmente todo el día no he regresado al pueblo. Después, al atardecer, la gente comenzaba a hacer su retirada, porque los militares habían amenazado, si es que regresaran, iban a matar a todos, donde ellos, al encontrarme, me informan que han matado a mis familias, a mi mamá en mi casa, a mi esposa, a mi prima, dejando a mis 2 niños. Después de ahí, pasa a donde mis 2 tíos ancianos, esposo y esposa, lo asesinan también. Al amanecer, los militares reúnen a toda la comunidad en la plaza principal, donde justifican su demencia, que han asesinado a los terrucos y tienen que enterrar inmediatamente. Bueno, la gente, asustada, ha enterrado en ese momento, sin cajón y sin nada. Al hacer eso, hacen su retirada los militares, saqueando nuestros hogares, llevando todos los artefactos domésticos, como el caso radio, grabadora, linternas, máquina de escribir. Por último, de mi madre anciana llevó 30 cabezas de ovinos. Todo esto suceso realmente nadie ha denunciado. Yo era única sobreviviente ahí, en la comarca. Parte de mi familia, es claro, radicaban en Lima. Tengo un hermano mayor, se radica hasta actual en Lima. Ha denunciado sobre los casos, pero no era escuchado. Es el caso de la primera matanza en el pueblo a comarca. Desde la fecha, a comarca realmente ya era un punto clave para los militares. Llegar cualquier momento, robar, saquear sus cosas, y la gente prácticamente eran asustados, y algunos comuneros prácticamente ya se iban a otros lugares, especialmente hacia la capital, ¿no? Hacia Ica, así. Otro caso, pasando realmente el caso de Acomarca y Yoquiapampa. Yoquiapampa es un sitio, no es pueblo. Siempre cada año después de la cosecha bajan a abonar sus terrenitos con sus animales menores, como cabras, ovejas, así casi todo prácticamente hasta que llegue la siembra. En eso, el 14 de agosto, incursionan al sitio los militares, aproximadamente unos 24 efectivos. Llegan por 2 sitios, uno de ellos comandado, según dice, por Telmo Hurtado Hurtado, y el otro capitán o teniente Rondón. Bueno, incursionan a la zona. La gente prácticamente vivía cada una en sus chozas. No eran casas, sino chozas. Incursionan choza por choza, reuniendo a la gente. Para eso, inclusive los puntos de la salida los cierran, porque algunos de susto, asustados los jóvenes más que nada, hacían su retirada. Al ver que ahí estaban llegando los militares, ya bueno, más que nada quedaron ahí mujeres, niños, ancianos, madres restantes. Bueno, reúnen más o menos a parte céntrica 17 de Yoquapampa, ¿no? Con el cuento que van a hacer una asamblea, pero siempre reventando sus balas. Bueno, la gente que se quedó ahí se reúnen inconscientemente prácticamente en esa pampa gritando. ¿Qué cosas preguntarían? Yo estaba presente ahí, pero hice mi retirada más o menos cercano a un bosque. De ahí yo miraba, inclusive de esa pampa las mujeres jóvenes arrastrando lo llevaban a un montículo cercano. Y otros han visto también así ocultos, eso llevaban para violar, hacían gritar. Después de hacer todo esto, lo hacen formar en columna de dos, una columna de mujeres y otra columna de varones, y así, a una distancia más o menos donde hay 2 chozas o 2 casas, casitas, no tampoco, una casa grande, 2 casas juntas, ahí lo dirigen más o menos, a 200 metros de distancia, ahí, ¿no? Lo meten realmente mujeres, niños a una casa, a otra casa a los varones. Después de hacerlo eso, comienzan a soltar sus balas, hasta parapitándose. Después de eso sueltan bombas. Cuando lo soltaron bombas, comienzan a incendiarse las casas y prácticamente ahí lo silenciaron a 69 personas, niños, ancianos, mujeres. Al hacer eso, los militares, más o menos las 11 de la mañana, se hacen su retirada. Se retiran hacia comarca, hacia el pueblo, a una subida. Cuando estaban subiendo, ven a una señora, aparece una anciana ahí, que inmediatamente agarra un balde y lleva agua, posiblemente para apagar lo que estaba incendiándose. Entonces, al ver
Mandan nuevamente a un soldado para que asesine a esa anciana. Al llegar efectivamente lo asesina, a la anciana también, haciendo sentar en un rincón, amarrando con una soguilla. Así de paso no solamente claro, siempre tienen costumbre los militares saquear, robar, claro, violar. Todo eso ha hecho realmente en mi pueblo. Esto realmente nadie lo sabe. Hay una incógnita. ¿Por qué asesinaron? Creo que el teniente Telmo Hurtado Hurtado se justifica que no. Entre ellos se mataron, o bueno, a los terrucos hemos matado. Entonces así fue los sucesos de Yoquiapampa. Lamentablemente esa gente, ¿qué culpa tenía? ¿Ahí encontrado terrucos? No han encontrado. Por lo que la gente vivía ahí en sus chacras, pensaron que estos son terrucos. Por eso del pueblo han escapado, diciendo. Todo eso era su justificación de los militares. Después de eso, también mi pueblo ya estaba diezmándose, ya no había habitantes, ya no funcionaban sus escuelas, pero seguía incursionando, seguía matando. Hay más de una decena de desapariciones que ahorita no me acuerdo sus nombres inclusive. Hay un montón de desapariciones, seguía matando. 9 hasta 13 de septiembre por ahí seguían matando a la gente. Lo que encontraban, si encontraban dos, mataban, si encontraban tres mataban, así. Entonces mi pueblo realmente era pues un pueblo, no sé, un pueblo ajeno dentro del Perú. Otra gente de repente a ellos consideraban como animales, ¿no? Sí, así es la situación de mi pueblo o comarca. Después de eso, ¿no? Los militares ahora ya, bueno, llegaron los investigadores. Yo también soy docente, pero laboraba en ese pueblo. Pero esa fecha ya no laboré ahí, sino estaba destacado en otro sitio. Siempre visitaba nomás a mi pueblo, pero muchas veces ya no encontraba gente. Así fue el caso de mi pueblo o comarca. Ahora realmente mi pueblo sufre, llora, como se dice, suda sangre, y pide hasta mientras que esos culpables sigan en libertad que no van a ser juzgados. Mi pueblo nunca olvidará, sus heridas no se curará. Eso es a grandes rasgos. Quisiera aumentarlo de eso. Después de 3 días, cadáveres han sido enterrados por nosotros mismos, algo de 10 personas. Encontramos prácticamente chicharronadas, pedazos, uno tenía que agarrar con la mano y enterrar en fosa común. Prácticamente hemos encontrado solamente parte del cuerpo, ya no tenía sus brazos, ya no tenía piernas, así. Esto es lamentable, que creo que en el mundo no ha pasado esas cosas, ¿no? Así semejante.